y hoy es también el Día de la Arquitectura Mundial, Día Mundial de la Arquitectura, y desde el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro han comenzado hoy con unas visitas guiadas en la sede de Pamplona, pero además nos han hecho una visita guiada en exclusiva para nosotros, para Navarra Televisión. Esta es una buena obra de arquitectura porque permite tener un pasillo alrededor de las oficinas y desde los pasillos, como estamos ahora, vemos la ciudad. Ahora estamos viendo el casco viejo y el primer ensanche y el monte de San Cristóbal Ezcaba al fondo, pero es importante que veamos que este primer ensanche, que se llama, en realidad no son más que 6 manzanas, que las vemos aquí, la más importante es la del Parlamento ahora, que fue audiencia en su día, hechas a principios del siglo XX, en 1905, y que en realidad es un ensanche interior. Es un ensanche interior porque está entre la Ciudadela y el casco viejo. O sea, no se había tirado todavía la muralla, las murallas, para hacer este ensanche. Y eso es una cosa rara porque las murallas en Europa se tiraron a partir de 1850, por ahí. El primer ensanche son 6 manzanas, por eso al ensanche de verdad se le llama segundo ensanche, porque este era el primero, aunque es un ensanche, podemos decir, de mentiras, ¿no? Esta parte de la ciudad, como digo, es lo único que tenemos de esa época, de 1888, que es la misma época en la que se construyó, por ejemplo, el Café Iruña. El Café Iruña en la puerta pone 1888 y por eso ese modernismo del Café Iruña es el mismo que el modernismo que tenemos aquí. Se construyó en una zona militar de nadie, ni siquiera se habían destruido los cuarteles militares que ocupan precisamente lo que estamos viendo ahora, que es la plaza y Baluarte, y el edificio de Baluarte. Aquí estaban los cuarteles de artillería, en fin, de distintas armas, y todo esto se tiró después en los años 60, cuando el Ministerio de la Guerra, que se llamaba entonces, dio al ayuntamiento los terrenos de los cuarteles militares y de la Ciudadela. Al fondo se ve el casco viejo, todo el desarrollo del casco viejo, y el monte San Cristóbal Ezcaba, que tiene un valor arquitectónico importantísimo, aparte de paisajístico, porque tiene un fuerte de más de 100.000 metros cuadrados en la cumbre, ¿no? Que es un tema pendiente para utilizar para la ciudad. Estamos en la parte oeste del ensanche de Pamplona y vemos un edificio muy interesante. Es la antigua estación de autobuses de la ciudad, que es de 1934, es el primer edificio que se construyó en España como estación de autobuses. Se ve en las viviendas que lo rodean, la manzana, y en el interior, en el patio de manzana, están las dársenas cubiertas de los autobuses. Esta parte oeste de la ciudad es una parte nueva, ya se ve que no es de la misma época que la estación de autobuses del 34, esto es de los años 80, en fin, incluso posterior, así como el primero fue pionero en estaciones urbanas de autobuses, este también es uno de los mejores proyectos que hay en España de autobuses, de estación de autobuses moderna. Es toda enterrada y de aquí pasamos y tenemos una panorámica muy buena para ver lo que se llama en Pamplona el tercer ensanche, que en realidad no es un ensanche. El tercer ensanche es Iturrama y San Juan y está hecho de una forma completamente distinta que el segundo ensanche. Así como el segundo ensanche es una trama reticular que se se hizo tabla rasa incluso del terreno, de todo lo que había, caminos que había antes, granjas o lo que fuera. En este caso se hizo por lo que se llamaba polígonos, que era lo que quedaba dentro de los caminos, entre los caminos antiguos, y sin embargo los edificios son nuevos. Entonces las manzanas son irregulares, es edificación abierta, a diferencia del ensanche, que es edificación de manzana cerrada. Estos son bloques de vivienda más o menos alargados o aislados o de doble crujía, pero son bloques lineales o bloques de edificación que se llama abierta, sin patios. Desde este ángulo estamos viendo ya el desarrollo de la Ciudadela en toda su plenitud. También estamos viendo los baluartes que quedan, los 3 baluartes que quedan. La Ciudadela de Pamplona yo creo que es la más importante de Europa, y eso quiere decir la más importante del mundo en sentido de permanencia de una gran obra arquitectónica militar que, teniendo en cuenta
la importancia de la Plaza Fuerte de Pamplona se desarrolló durante pues casi 300 años, ¿no? Desde 1500 y pico hasta prácticamente 1800 y pico. ¿Eso qué ha dado? Pues ha dado un desarrollo pues muy importante de la estructura defensiva. Primero eran defensas más próximas a la ciudadela, después se fueron incrementando conforme se incrementaba la potencia de tiro de los cañones. Los cañones, la artillería nació en 1453 en la conquista de Constantinopla, y a partir de ahí se fueron desarrollando la artillería con alcances pues, de kilómetros, ¿no? Entonces, precisamente las defensas de la ciudad también iban avanzando y se iban haciendo cada vez más complejas. Los edificios que vemos desde aquí, desde ese tercer ensanche, quizá el más interesante que vemos es el que está al final como pintado de blanco, que es la Torre de Roz de Redón y Guibert. Y ese es uno de los edificios más interesantes de viviendas que tiene, ¿no? La Torre de Roz, que está en el comienzo de una de esas carreteras antiguas, que se llamaba la carretera de la Longaniza, además, que iba hacia Estella, ¿no? Y que se mantiene prácticamente igual con edificios nuevos. El día 6 empezamos un ciclo en la Filmoteca que se llama La fascinante arquitectura de las series inglesas, de Brideshead a Downton Abbey, o sea que son cosas conocidas. Y otro acto que tenemos es un formato de presentaciones que le llamamos, que se llama Pechacucha, y que la vamos a hacer en el Bar Bahía a las 7:30 de la tarde. Nuestra idea es hacer pues, que el Colegio de Arquitectos enseña la arquitectura, pero no a expertos, arquitectos, con conferencias muy sesudas o que también son necesarias, sino abrirlo como difusión de la arquitectura a la ciudad, ¿no? Pues ahí están esas propuestas que les hacen desde el Colegio de Arquitectos de Navarra para acercar la arquitectura a cualquier persona, aunque no tenga nociones mínimas de arquitectura. Ahora debemos cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que es una de los mayores lacras de la sociedad y es la violencia de género. Para ello contamos con tertulianos habituales. En primer lugar, Jesús Hernández Aristu, muchísimas gracias por acudir esta tarde con nosotros. Muchas gracias por invitarme. En segundo lugar, Maite Moro. Otra vez más, aquí en este plató, muchas gracias por acudir a la invitación. Un placer, buenas tardes. Y por último, Isabel Arbonies. Pues buenas tardes y calurosa soy. Sí, hoy la verdad es que tenemos el tiempo un tanto revuelto. Está bochornoso el día, sí. Sí. Veníamos hablando de la adolescencia hace un rato y precisamente los expertos alertan de que bueno, la violencia de género ha aumentado de una forma preocupante entre los adolescentes. Antes de comenzar con la tertulia, sí que quiero que vean unas declaraciones de esta misma mañana en el Parlamento de Navarra y por parte de Podemos, que han sido unos de los que han presentado una iniciativa al respecto de la violencia de género esta mañana en la mesa de Junta. Hemos introducido una moción que lo que pretende es ser garantista, por un lado en el tema de garantizar que toda mujer que viva, mujer acompañada de niños y niñas también, que viva violencia machista, tenga derecho a un recurso habitacional en el plazo máximo de un mes, que esté garantizado. Y digo toda, porque haya denunciado o no a nivel jurídico, y además el concepto amplio de violencia machista, no solo la de los malos tratos. En este caso no creo que haya mucha polémica en que estaremos de acuerdo en que haya derecho para esas mujeres maltratadas a que tengan una habitación. La polémica quizá esté en si ha denunciado o no ha denunciado, aún así tenga derecho a esa habitación. Ahí nos encontramos quizá en un tema un poquito más polémico, ¿no? Porque ¿cómo podemos saber si realmente necesita una habitación una mujer en este caso? Yo creo que el tema es mucho más amplio que eso. Porque nos encontramos ante una evolución social en la que la mujer durante muchos siglos ha ocupado generalmente una posición de segundo rango dentro de lo que es el sistema social. Y cosa esa que es inadmisible en una sociedad como la nuestra, desarrollada, y por tanto el principio de la igualdad es fundamental. Y para llegar a eso hace falta mucho trabajo y mucha pedagogía de las instituciones. Hay que tomárselo muy en serio como el conjunto de la sociedad y no polemizar, como se suele hacer con frecuencia, en una especie de oposición entre el hombre y la mujer.
porque estamos afectados todos, no solo ya porque muchos hombres entendamos que no, eso es inadmisible, ese comportamiento machista con relación a las mujeres, sino porque nos jugamos todos en el conjunto de la sociedad. Y el caso de que, como ya se ha anunciado, de los chicos y las chicas, ahí tenemos un desafío muy importante para ir a la raíz de este tema, porque las sociedades, queramos o no, repiten comportamientos anteriores si se dejan a su propia dinámica. Hablaremos un poquito después sí. de la adolescencia, porque hay otra iniciativa, en este caso propuesta por el Partido Socialista, que quizá tenga bastante más que ver con la adolescencia y con educación. Primero sí me gustaría saber un poquito esa valoración de la iniciativa de Podemos y de las palabras de Teresa Ez, Maite. Hombre, como bien has dicho, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En que a la mujer maltratada, ya sea física o psicológicamente, porque no olvidemos que están los dos ámbitos, creo que hay que cuidarla y mucho. Lo que decías de, bueno, de si no ha denunciado, si se le puede dar esa habitación, yo no sé, yo creo que una mujer para pedir o decir que ha sido maltratada, no creo que vaya a engañar a nadie. Es decir, es algo muy serio, algo muy difícil, algo muy duro para la mujer que lo está viviendo, y yo creo que nadie quiera engañar, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que, claro, el control sobre eso, no sé, es complicado, ¿no? Sí, es complicado. La idea es muy buena, pero a la hora de llevarla a la práctica quizás sea un poquito más difícil. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Yo creo que es un problema de tal envergadura y de repercusión, y no solamente presente, sino a futuro, porque claro, estas mujeres y estos entornos donde se da violencia, no solamente de género, porque luego habría que hablar también cómo eso se vive desde la infancia, desde los hijos e hijas de estos ambientes, de estas familias, y yo ahí entiendo que hay que ir a medidas globales, pero sobre todo pedagogía. ¿Y qué quiere decir pedagogía? Pues tenemos que influir, educar en todas las parcelas que tienen que ver con esa violencia. Y yo no me preocuparía mucho de si ha denunciado o no en un primer momento. Yo creo que lo urgente es acudir tanto a una mujer como a cualquier persona víctima de violencia, ¿no? Y luego hay tiempo, porque claro, la violencia, si es física, deja marcas, si es psicológica, también, y eso se puede evaluar. Entonces, en un primer momento que se dé esa posibilidad, claro, lo primero que es salir del ambiente donde se está dando y poner distancia con el maltratador o el que te está ejerciendo violencia. Entonces a mí no me preocupa mucho. Sí que estoy con Jesús, que tenemos que hacer un abordaje global, y yo estoy recordando de otra vez, ¿no? 20 años casi después, y estamos siempre intentando medidas contra la violencia. Y lo que a mí más me preocupa es ese rebrote y esa edad temprana de ejercicio de violencia. Ojo, jóvenes, prácticamente adolescentes, ejerciendo violencia sobre sus novias, lo que queramos llamar parejas, y eso sí que a mí ya me está preocupando bastante. Hablamos entonces de esa iniciativa del PSN, y ahora continúas, Maite, en la que insta al Gobierno foral a realizar un plan de coeducación y prevención de la violencia de género en el sistema educativo navarro, una medida que supongo compartiréis que es necesaria también. Sí, sí. Claro, es un poco al hilo de lo que ellos están comentando. Claro, la gran pregunta es por qué surge esa violencia en determinados adolescentes, ¿no? El tema de las redes sociales, yo creo que ahí tienen muchísima culpa, y eso yo creo que está más que demostrado, ¿no? Como ahora cualquier adolescente, además, bueno, forman parejas, tienen novio o novia, controla el móvil de su novia o de su pareja. Que está penalizado además. Exactamente, eso, y ya luego también cómo se viste, cómo se maquilla, y luego el tema de colgar fotos en las redes sociales, que claro, cuando estás muy bien con tu pareja, en un ambiente íntimo, te haces fotos, y luego ¿qué pasa con esas fotos, no? Y además yo creo que el colgar esas fotos no es denunciable. Legalmente creo que no es denunciable, pero claro, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso, y yo creo que eso está haciendo muchísimo daño, porque no sé, ese aumento de la violencia, yo en la época en la que nosotros éramos adolescentes, yo no sé si existía esa violencia. No sé vosotros si lo habéis experimentado, yo creo que no. Ni experimentado, ni visto. Quiero decir, ver a alguien que... Pero es la violencia también, por ejemplo, ejercida ahora de adolescentes contra padres y madres. Es algo, esa también, exacto, no sé, que a mí me está un poco descolocando, ¿no? ¿Qué ha pasado?
el tema, si lo extrapolamos un poquito a la sociedad, nos llevará a muchos puntos en la que la violencia es parte de la vida cotidiana. Y entonces tenemos que reflexionar un poco cómo podemos gestionar ese impulso que es bastante natural de la violencia. Lo llevamos bastante puesto, no solamente socialmente, por cultura y así, sino porque la vida nos exige también un esfuerzo y una... ¿Cómo podemos gestionar eso sin necesidad de ejercer entre los sujetos la violencia? Yo la veo, la violencia, en muchos puntos, y creo que ahí hay una labor muy grande de refinar un poquito nuestros estilos. Yo escribía hace poco tiempo en un periódico de Navarra, después de las elecciones, escribía precisamente hacía una reflexión en torno a cómo se tratan los políticos unos a otros, deslegitimándose y diciéndose de casi todo. Esa violencia verbal pasa muy pronto al conjunto de la sociedad y es, por un lado, reflejo de lo que pasa en la sociedad y al mismo tiempo es una ratificación de cómo nos tenemos que tratar. Por tanto, el tema de la violencia en general, y estamos en un ámbito donde la violencia ha sido parte de nuestra historia reciente, tenemos que hacer una reflexión muy grande y poner planes de trabajo muy grandes para poder superar todos esos temas que tienen que ver con los comportamientos violentos entre personas y entre colectivos. Esa es un poco mi reflexión. Eso va un poquito más allá que lo de la violencia de género, que tiene un elemento muy específico, propio suyo, por la historia que ha acompañado y la cultura que ha acompañado la relación hombre y mujer, apoyada sobre todo en la fuerza del hombre más que en otra cosa. Pero que tiene Jesús, ramificaciones. Yo estoy viendo en estos momentos, digo en los últimos años, algo que me está llamando mucho la atención, o sea, cosas que creíamos superadas, no sé, o bajo mi punto de vista igual personal, que las mujeres creíamos ya superadas, ¿no? Y cómo estamos retrocediendo a unos parámetros y a una cultura que tú creías ya que estaba superada, ¿no? Que nuestra generación... Sí. Ya la había superado. Hombre, llevamos este año unos casos muy potentes, ¿no?, de violencia de género. Este año está siendo especialmente duro en España. Contra la infancia, ¿no? El caso de la violencia y del asesinato también de padres de sus hijos. No sé, yo creo que ahí también los medios de comunicación tienen también su papel, ¿no? Yo analizo ahora, según hablaba Jesús, estaba pensando, bueno, pero es que si te vas a la programación de películas, claro, ¿qué vemos? Es que de lunes a lunes... Es que no hay un día que tú no puedas ver, bueno, incluso escenas de tortura muy explícitas de las cuales a mí me agrede, ¿eh? Y en casa a veces corremos a ver quién llega antes a por el mando para apagar y cambiar, y ya no vuelvo a ver más eso. A mí, por ejemplo, eso me parece que nos han acostumbrado la sobremesa con unas escenas de guerra muy fuertes, entonces como que estamos incorporando así como lo cotidiano, ¿no? Eso será un ingrediente más, digo yo que habrá muchos factores. Pero para mí eso es lo más, eso es lo principal, ¿eh? Yo creo que todos tendemos a imitar, ¿no? A imitar lo que vemos en otros, ¿no? Y la televisión, sobre todo a los adolescentes, a los niños que se lo ven todo, les está haciendo mucho daño. Claro, se lo ven todos sin la madurez para saber encajar y hacer una crítica y entender el porqué y sacar unas consecuencias, claro. A mí me gustaría añadir dos cosas. Una, los problemas que tiene una sociedad no se superan así por así, sino que cuando hay dificultades y ahora nos encontramos con situaciones un poquito complejas, porque resulta que los hombres hemos jugado un papel muy importante en todos los ámbitos, también en engendrar los niños, las generaciones, que según una teoría que estudié hace muchos años, venía a decir que era la primacía del hombre, vino cuando descubrió que era necesario para engendrar la prole. Entonces, ese asunto está como muy incrustado en nuestras maneras de ver, pensar y actuar.
Entonces, ¿tú crees que ahora, como no son necesarios, porque podemos acudir? Exactamente, gracias. Isabel, gracias, Isabel, porque la discusión... No hace falta ni para eso, hombre, siquiera. yo digo que no hacemos falta ni para eso. Lo de la oveja, desde la oveja Dolly, que os Todos acordaréis... somos necesarios, imprescindibles ninguno. Espera un poquito, pero fíjate tú lo que significa Lo de la eso Dolly. de romper el machismo, la masculinidad, voy a decirlo más de otra manera, la manera de romper la masculinidad. Y no tenemos modelos para ser hombres sin necesidad de ser engendradores necesarios de nuestra propia prole. Y esa es una discusión que no la oigo en ningún sitio, por eso la presento yo aquí. Sí, pero sí. no, ahí con Jesús yo estoy y ya empieza a haber gente que está analizando. Claro, es que el hombre como que se ha tenido... tiene que hacer ahora un esfuerzo como reinventarse ante un nuevo contexto en el cual las voces de las mujeres, además, pues en movimientos, bueno, ahí están las madres de la Plaza de Mayo, estoy yendo muy atrás. Que yo reconozco, pero a mí no se me había ocurrido que ¿no? pueda ser un ingrediente más para la violencia de género, pero... Un poco como descolocados, ¿no? Hace tiempo... ¿Cómo redefino yo mi papel masculino en este contexto? esto. Y son necesarios Sí, porque la humanidad, formamos parte, hombres sí, y mujeres, claro. diferentes perspectivas de ver y no podemos pretender además tener las mismas perspectivas. Entonces, yo ahí creo que el hombre está un poco descolocado. ¿Cómo me redefino yo ante un contexto en el cual yo ya no soy el dominante? Claro. Todo ese tipo de cosas no sé, le tendremos que un ayudar papel igual. muy importante, y ante la dificultad, y la segunda idea que quería expresar, ante la dificultad de darle forma a eso, recurre uno a lo anterior. Claro. Es un poquito lo que planteabas tú. ¿Cómo explicamos que ahora el rebrote viene de ahí porque no tenemos otros cauces? Ya hay gente que está apuntando a eso, Pero Jesús. muy tímido, ¿eh? No se oye. Yo lo he dicho muchas veces y lo he escrito, y ahora lo puedo decir Yo porque me dais la creo. oportunidad de hacerlo con más firmeza quizá que lo he hecho en otras ocasiones, porque creo que es hora ya de dar ese paso y discutir un poquito qué queremos conjuntamente realizar y cómo podemos ser de una manera y de otra sin necesidad de agredir ni ser agredido. Este es un poquito el planteamiento que yo hago. No, el planteamiento de Jesús, además, yo creo que va en el sentido correcto. Claro. Es que, claro, yo para mí es como la última pataleta, ¿no? O sea, llegado a este momento, pataleta, ¿no? Pero a ver, vamos a analizar, es que somos necesarios hombres y mujeres, nuestras perspectivas son diferentes y además la ciencia ha avanzado y dice que nuestros cerebros funcionan diferentes. Luego, claro, el mundo no será ni de unos ni de otros, será de todos, lo tendremos que compartir. Y bueno, pues yo espero que eso, yo creo que en la siguiente generación eso va a estar más maduro, pero ahora estamos asistiendo a unos conatos en lo cual te dejan helada, dices tú, pero bueno, esto... Lo que está claro es que para poder solventar los problemas de la violencia de género tenemos que ir a las causas para poder entenderla y para poder ponerle soluciones viables que por fin vayan poniendo diques, más que diques, soluciones reales a este problema, ¿no? Eso es correcto, porque necesitamos no esperar a que la sociedad se convierta conjuntamente a una manera de ser y estar. Hay que proteger a las personas y en ese sentido todas las políticas que vayan destinadas a proteger a las mujeres están bien hechas. No es esa mi discusión, sino la necesidad de ver el problema un poco más globalmente y que las políticas vayan también en ese sentido. Yo recuerdo un tiempo que ya de esto vengo diciéndolo hace muchos años, porque he tenido la suerte de trabajar durante muchos años como pedagogo social con mujeres, con grupos de mujeres. He sido hasta iniciador de grupos de mujeres. Pero ahí aprendí muchas de las cosas que ahora se están discutiendo, las aprendí hace ya 25 o 30 años con esas mujeres. Y por eso en algún momento he propuesto que es necesario, paralelo a la educación de las mujeres, para que se liberen y sean ellas mismas y tengan sus propios proyectos, etcétera, al mismo tiempo acompañar a los hombres en el cambio de paradigma, de rol y de función. Y ese tema, por ejemplo, alguna vez lo he dicho y enseguida
me he sentido un poquito como quien dice, esto es un machista que se quiere no te colar vamos a tratar, aquí en la... no te vamos a tratar de seguro machista, que no, Jesús. al contrario. Pero vamos No, a ir cambiando de tema, porque tenemos Sí. otros temas que queremos hablar hoy con vosotros, como por ejemplo ese pleno monográfico sobre libertad de derecho a decidir que se ha propuesto hoy en el Parlamento de Navarra y que ha sido aprobado con los votos de Gero Abay, de Podemos, de Bildu y de Izquierda Esquerra, con la abstención del Partido Socialista de Navarra y con los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular. El Parlamento de Navarra, a petición de EH Bildu, celebrará un pleno monográfico centrado en el derecho a decidir gracias al voto positivo del resto de las fuerzas del cambio y la abstención del Partido Socialista de Navarra. La inexplicable abstención del Partido Socialista no tiene las ideas claras sobre temas fundamentales e importantes. No nos negamos a debatir, pero como digo, para nada tiene que ver estas preocupaciones de las fuerzas del cambio, no tienen nada que ver con las preocupaciones reales de la gente. El Partido Socialista de Navarra, desde que no está entre los grupos firmantes del acuerdo programático, tiene un empeño especial en decir que todo lo que hacemos es identitario, se equivoca, sabe que se equivoca. Una postura, la del PSN, que también coincide con la de los regionalistas navarros. Esparza considera que las prioridades de este gobierno se están centrando demasiado en cuestiones identitarias. Nos da la sensación que esto es seguir una especie de camino ya recorrido por los independentistas en Cataluña, y parece que nos quieren, bueno, pues que quieren que aquí en Navarra se vaya en la misma dirección. Todo lo contrario de lo que piensa EH Bildu. Para los nacionalistas, la celebración de este pleno, dicen, responde a un deseo latente de la ciudadanía que demanda profundizar en diferentes vías de participación. En estos momentos se puede abrir ese camino. Vamos a plantear que Navarra como comunidad política, Navarra como sujeto político, tiene derecho a decidir. Lo que eso suponga de cara a qué relaciones mantengamos con Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pues eso es un tema que está todavía por plantear. Se tiene que crear un proceso constituyente que realmente garantice las necesidades de los diferentes pueblos del Estado español. Un pleno para el que todavía no hay fecha, aunque se cree que podrá celebrarse entre este mes y el siguiente. Será la próxima semana cuando el letrado mayor de la Cámara prepare unas normas para la celebración de este debate, que también deberán ser aprobadas. Bueno, un pleno aprobado y que ha sido a iniciativa de Bildu, eso sí, con la abstención del PSN, y veíamos diferentes opiniones, ¿no, Maite? Por un lado teníamos a Ana Beltrán, que nos aseguraba que no es ni necesario ni pertinente. Por otro lado estaba Javier Esparza diciendo que, bueno, que es una jugada para llegar de nuevo al camino de la autodeterminación. Hombre, yo primero la pregunta que hago, lo de la participación, bueno, sí, sería una manera de participar, no sé cómo, pero bueno, de que los ciudadanos participásemos en la democracia algo más que simplemente depositar nuestro voto cada 4 años. Y lo del derecho a decidir, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que decidir? ¿Por qué no lo dicen claramente, no? Porque yo creo que ya sabemos todos en qué están pensando, ¿no? Yo creo que ya tardaban, ¿eh? A mí me parece que estaban tardando ya en presentarnos esto, porque una vez más, pues yo entiendo que lo único que están haciendo son gestos, pues eso, poner la ikurriña en las fiestas de los pueblos, en el chupinazo, cambiar los nombres de las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es uno más, es un paso más que ellos, lógicamente, entra en su ideología, y me parece muy bien, la respeto, pero es eso, realmente, porque decía hoy Adolfo Araiz que esto lo han hecho porque es una reivindicación de una mayoría social importante en Navarra. Pues no sé. Yo creo que en la calle, vamos, la gente no está pidiendo, queremos decidir si formamos un ente con el País Vasco, ¿no? La gente está preocupada por otras muchas cosas a las que de momento todavía no les han dado respuesta, ¿no? Sabemos que llevan poco tiempo, ojo, también hay que darles tiempo, pero es que parece que lo que les corre prisa es en estas cuestiones, y efectivamente, ahí sí que también estoy de acuerdo con lo que decía, bueno, tanto María Chivite, como Javier Esparza, en que pueden ser los primeros pasos para llevarnos a lo que está ocurriendo en Cataluña, o lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Isabel, no sé si... Pues no sé, es que yo lo que ha ocurrido en Cataluña es imputable a los catalanes en sí, o a un contexto donde no se ha sabido llevar las situaciones, dialogar, hablar, porque yo creo que nadie ha hecho más por el independentismo. Eso se me traba muy bien, que Rajoy y más.
que son tal para cual, se han apoyado mutuamente y ahora tal. A mí, en principio, que hablemos de participación me parece muy bien, porque estamos en un contexto y en un momento que la gente ha estado muy alejada de la política, muy alejada de participar, y yo creo que hay que participar en todo, sobre todo en lo que nos atañe como ciudadanos. Y luego, en cuanto al derecho a decidir, bueno, pues es un derecho fundamental tanto a nivel e incluso individual, es un derecho humano reconocido por la ONU. La autodeterminación puede ser que en determinado momento, que no se da el caso en este país, aún no tenemos eso, pues yo decida no continuar viviendo porque tengo una enfermedad terminal, etcétera. O en otras cuestiones, la vida diaria, en otras cuestiones. Entonces yo pienso que es sano que se hable. Mejor que se hable que no que lleguemos a situaciones enquistadas como estamos. Luego, donde cada cual pensemos que el otro, cuando ha propuesto esto, quiere ir o llegar, mira, se llegará donde queramos los ciudadanos llegar. Y eso lo ha dicho muy claro este gobierno y eso lo tenemos muy claro todos, ¿eh? De hecho, la propuesta no se habla de la transitoria cuarta en ningún momento. No, pero, pero eso está en el trasfondo, está el tema ese. Y aunque diga... En el canal terminamos hablando de los que era, y digo, yo no sé lo que fluye por los canales últimamente, ¿no? Pero es que era muy gracioso, ¿no? Es que terminamos hablando de una cosa y dices tú, pero eso está en la mente de quién. Luego la mía, que estaba hablando de agua, para nada. Yo, contradiciéndole a Koldo Martínez, diciendo que no es un tema identitario, es un tema identitario. Y la cuestión que se plantea en las identidades tienen elementos muy importantes que hay que reflexionar. A mí me parece muy bien eso de que hablemos, que no tenemos que hablar no hace daño, al contrario, clarifica. Normalmente, otras veces a lo mejor no clarifica tanto. No, pero en una institución es bueno, ahí es donde hay que hablar. Que hablen de estas cosas. La cuestión es un poquito, y con el ejemplo de Cataluña y otros ejemplos de la historia pasada, que yo he vivido en un país de un nacionalismo radical del año 30 incluso hasta restos actuales, los problemas identitarios y los nacionalismos llevan en sí un elemento importante que es un cierto patriotismo en favor de la tierra que nos ha parido y nos ha alimentado durante algún tiempo, no a todos, pero a muchos de los que estamos aquí. Pero lo tiene también la otra cara, y es que en los elementos identitarios, la identidad la conseguimos a través de diferenciarme del otro. Y eso puede llevar a que yo no soy tú y tú no soy yo, es decir, a que mi identidad solamente la puedo constituir en tanto en cuanto contraria a la tuya. Por eso es lo que hay que superar. Y este asunto es el que, a mi modo de ver y reflexionar sobre estos fenómenos, lo que puede llevar a este problema de las identidades. Pero se puede construir también una identidad sin que exista una confrontación. Tú eres tú y yo soy yo, pero somos nosotros. Y en las sociedades de ahora, ¿qué hay ahora en Navarra? Pues fíjate, con toda la inmigración que tenemos aquí, si vas a mi barrio ahora voy. Jesús, si vas a mi barrio, parece, bueno, de verdad, tenemos de todo que te puedas 29 imaginar. 29 nacionalidades. Entonces, creo que tenéis. Claro, preparémonos para esa sociedad. Ahí no va a valer identidades distintas, ¿verdad, Maite? No va a valer. Hay un tema, si me permites, y termino una frase. Es muy importante de dónde venimos, pero mucho más ¿a dónde vamos? Claro. El horizonte es lo que me interesa, no la cueva, no el origen. Me interesa el horizonte, y en el horizonte nos tenemos que encontrar, y no ya entre que soy navarro, vasco, las dos cosas o la contraria, sino en el microcosmos que estamos creando en todos nuestros entornos sociales. Yo tengo una gran ayuda de vivir donde vivo. Cuando salgo a la calle es impresionante. Y dices, aquí no cabe. Maite, querías comentar algo. El horizonte. Se te ha ido. Hablamos de las identidades, de que no es solamente necesario la confrontación, que hay identidades más allá del ser diferente al otro, ¿no? Y desde luego muchas identidades en Navarra, al margen de la gente que venga también de fuera, y que existe una pluralidad muy significativa en la comunidad foral. Exactamente, pero la pregunta que yo me hago y que creo que se hace mucha gente es esa: ¿realmente esto es necesario ahora? ¿No hay cosas más importantes en la comunidad que hay que resolver? Hombre, también se están haciendo cosas. Sí, pero
A ver, sí, no, que no te digo que no, pero sacarlo tan rápido, este tema, plantearlo tan rápido, cuando realmente no se palpa eso en la sociedad. Hay quien lo haya planteado, ¿no? Pero yo creo que todo es también saber aprovechar. A ver, pues es mejor, por ejemplo, la posición del Partido Socialista, ¿es mejor decir que no? Pues mira, no sé, ellos ante la duda y yo no soy del Partido Socialista no hemos hablado de la posición, su posición ellos cada uno sabe, sí, ¿no? Pero lo han dicho muy bien, María. Sí, pero no son contrarios a que se hable, no es malo que se hable. De acuerdo en el debate, efectivamente, pero claro, el tema es el contenido de ese debate, ¿no? Mira, el hecho de que tengamos, es consejería, bueno, el rango de convivencia y paz, yo creo que es que esta sociedad y las sociedades que tenemos en estos momentos nos tenemos que preparar para vivir en pluralidad. Ojo, entonces ya el que tú seas así, negro, blanco, azul, de aquí, de por allí, del otro lado, mira, es que realmente si tenemos que sacar la comunidad o tenemos que sacar el contexto actual o nuestra generación que nos va a suceder, mira, ya podemos superar y yo creo que bueno es hablar. Pero también bueno es tener un horizonte. Y yo siempre, respeto todas esas sensibilidades y los sentimientos de la gente, pero también pienso que hay que superar y hay que construir. Y estamos en un momento histórico donde habrá que construir un mundo diferente y habrá que experimentar. Y si no empezamos a hablar, y ahí está bien, hablarán y habrán otras opiniones, no solamente... Te veo que tienes ganas de hablar. Una última reflexión. Sí, son temas muy interesantes. La vida en general, económica, política, la vida militar, está globalizada. Cuando dicen que el derecho a decidir, ¿qué? ¿Que separarnos de Madrid? Pues mira que como lo reduzcamos el mundo a Pamplona o a Iruña, o como le queramos llamar, menuda. Es decir, en una sociedad, en un mundo cada vez más pequeño, pero al mismo tiempo muy grande, el miedo a moverse en ese mundo es muy grande. Por eso recurrimos cada vez más a estos pequeños mundos. Pero al mismo tiempo estamos construyendo microcosmos al lado de la puerta de casa. ¿Cómo vamos a gestionar todo eso? Nuestras identidades están todas cuestionadas. Pues desde el respeto, Jesús, yo creo que hay que respetar y hay que tener, yo creo, también un espíritu constructivo. Y si no hablamos, para mí lo malo, entre hablar y no hablar, yo prefiero hablar y dejar salir esos sentimientos que hay y ponerlos encima de la mesa y luego también pensar hacia dónde vamos. Entonces, como no van a hablar solamente unos, pues eso es un parlamento y en el parlamento estarán reflejadas las diferentes opiniones de lo que está en la sociedad y al final todos tendremos que llegar. Te la dejo como última reflexión, Isabel, porque vamos a ir acabando ya. Maite, una última reflexión sobre este tema para ir cerrando. Bueno, yo creo que lo he dejado muy claro. La pregunta es esa, ¿se va a decidir? ¿Qué es lo que se va a decidir? Como bien decía Jesús. Y bueno, yo lo respeto, por supuesto, que lo hagan si quieren, pero creo que este no era el momento. Creo que había otras cuestiones más importantes para plantear en el Parlamento. Pues ahí han quedado claras ya las tres opiniones. Otro día podremos quizás seguir debatiendo de esto, pero ya hoy nos quedamos sin tiempo. Un último Gracias inciso. por invitarnos a hablar de estas cosas y contribuir precisamente a que el debate vaya más allá que el Parlamento y podamos hablar entre nosotros de esta manera como lo estamos haciendo aquí. Un placer para nosotros que hayáis aceptado nuestra invitación. Nosotros volveremos enseguida, en unos minutos, con otros temas de actualidad aquí en Me Importas Tú.